Algunos cristianos, para no guardar el sábado, dicen que la ley fue clavada en la cruz, que los 10 mandamientos no es necesario guardarlos, pues fueron clavados en la cruz. ¿Es cierto esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Fueron los 10 mandamientos clavados en la cruz? Mi nombre es Deneris Torres y quiero que te quedes conmigo para que juntos estudiemos este tema. El texto que utilizan los que enseñan estas ideas se halla en el capítulo 2, versículo 14 del libro Colosenses. Pero antes de leer el texto, quiero que nos ubiquemos en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Hacia el año 34 muere Esteban, el primer mártir cristiano. Desde entonces el evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles. Y miles de gentiles o no judíos se convertían al cristianismo. Pero también miles de judíos se convertían al cristianismo. Hubo un momento en el que los cristianos judíos enseñaban y le exigían a los cristianos gentiles que debían practicar algunos rudimentos o ceremonias o ritos iniciales del judaísmo, tales como la circuncisión, algunas fiestas y celebraciones judías. Pero los cristianos gentiles no querían aceptar estas exigencias. Es así como se formó una controversia. Esta controversia llevó a que en el año 50 se celebrara el primer concilio cristiano en Jerusalén. Lo podemos leer en el capítulo 15 del libro de Hechos. Se decidió que a los cristianos gentiles no se les debía exigir circuncidarse, tampoco practicar los rudimentos o ritos judíos. Pero ahora, 12 años después, aproximadamente en el año 62, Pablo escribe la carta a los colosenses. Todavía seguía el mismo problema, la misma controversia. ¿Debían o no debían celebrar las fiestas judías, los ritos, la circuncisión? Ahora Pablo le escribe a los colosenses. Y vamos a leer el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Interesante. El apóstol dice anulando el acta de los decretos. No dice los 10 mandamientos. La expresión utilizada para anular es la palabra griega exaleipsas, y esta expresión significa limpiar, borrar. Como cuando tienes un documento y tachas con una X para señalar que esa parte del documento no es válida o ese documento quedó invalidado. O como cuando tienes una prenda y se manchó. Introduces la prenda en agua para que la mancha se disuelva y quede limpia. Ese es el uso de esa expresión: limpiar, borrar, anular, quitar,
Pero el texto no me dice los 10 mandamientos. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol? Dice el acta. ¿Cuál acta? La palabra acta viene del término griego hierografón, que es interesante el uso de este término. Solo aparece en este pasaje bíblico, aunque se han hallado escritos no cristianos donde también aparece. Una forma de ser traducida mucho mejor esta expresión sería el documento con sus requerimientos. El apóstol dice anulando, borrando, quitando el documento con sus requerimientos. ¿Cuáles documentos? ¿Cuáles requerimientos? Es interesante notar que la palabra hierografón está señalando que el Señor quitó o anuló la deuda que nosotros teníamos. ¿Cuál era nuestra deuda? El pecado. Sí. Condenados por el pecado, condenados porque somos pecadores, pero ahora el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el Señor anuló esa condenación. Qué hermoso aceptar a Jesús para ser librado de esa condenación. Pero para ubicarnos en el contexto, ¿a qué acta de decretos se refiere el apóstol? Entonces vamos a leer los versículos siguientes. Serán los 10 mandamientos. Versículo 16 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida. ¿Los 10 mandamientos hablan de comida? No. ¿O en bebida? ¿Los 10 mandamientos hablan de bebida? No. Hasta aquí no son los 10 mandamientos, los clavados en la cruz. Pero aparece una expresión que dice: o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta misma frase aparece en la Biblia, en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 11. Pero también aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 45, versículo 17. Y en ambos pasajes vamos a leer a qué se refiere. Si a los 10 mandamientos o a qué. Nos dice: mas al príncipe corresponderá el dar holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. La expresión días de fiesta, luna nueva o días de reposo no se refiere a los 10 mandamientos. No se refiere al sábado en particular. Es una frase conjunta que se refiere a las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes que aparecen en el libro de Levítico en el capítulo 23, tales como la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la expiación. No es necesario celebrar esas fiestas, porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. No es necesario hacer una enramada
y dormir en el patio o en la calle por algunos días, como era la fiesta de los tabernáculos. No es necesario sacrificar un cordero para expiar nuestros pecados, porque ya Jesús fue sacrificado. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fiestas solemnes que exigían bebida, comida, sacrificios, fueron anuladas. No se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a las fiestas solemnes que tenía el pueblo judío. Ellas fueron clavadas en la cruz y el cristiano ahora no necesita celebrarlas. ¿Qué necesitamos tú y yo? Creer en el Señor Jesús. Creer en Jesús. Necesitamos entonces ser fieles a Dios guardando sus 10 mandamientos, porque el sábado y los 10 mandamientos siguen vigentes. Son la ley escrita con el mismo dedo de Dios. Dios los entregó a ti como señal de obediencia y de fe. Confía en el Señor ante cualquier circunstancia, pero también conviértete en un cristiano fiel y obediente a Él. Nunca lo olvides, nadie puede amarte como Dios.